He titulado el mensaje de hoy, El rugido del cordero. Tú estás loco, Josué. ¿Cómo que el rugido del cordero, no? Vamos a ver, Josué, ¿cómo puede rugir un cordero? Si el cordero normalmente lo que hace es balar, ¿no? Déjame decirte que el mayor rugido de la historia no salió de un león salvaje en la selva, sino de un cordero en una cruz hace 2000 años. El mundo entiende el poder de una forma muy distinta. El mundo entiende el poder que domina, pero Cristo reveló el poder que se entrega. Cuando pensamos en un león, pensamos en un rugido. Cuando pensamos en un cordero, pensamos en silencio, ¿verdad? Los corderos apenas... Sin embargo, el rugido más poderoso que ha resonado en toda la historia, como he dicho antes, no salió de la garganta de un león, sino de la vida, de la muerte y de la resurrección del Cordero de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de ese rugido, el rugido del Cordero. Y es que Jesús fue un hombre de terciopelo y de acero. Fue de acero y de terciopelo. El cordero representa el terciopelo, mansedumbre, gracia, sacrificio, perdón. El león representa el acero, autoridad, valentía, firmeza y por supuesto victoria. Y quiero que respondamos juntos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando Dios consigue poner terciopelo en nuestro acero y acero en nuestro terciopelo? Vuelvo a repetir. ¿Qué pasa cuando Dios consigue poner terciopelo en nuestro acero y acero en nuestro terciopelo? Quiero que vayamos a la palabra. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, verso 5 en adelante. Este texto es maravilloso. Dice, no llores. Aquí vemos a Juan, que está teniendo una visión, la visión del Apocalipsis. Y resulta que Juan está viendo que hay un libro que tiene 7 sellos y que ese libro no se encuentra nadie digno de que pueda ser abierto. El libro representa el propósito eterno de Dios. O sea, no había nadie digno para abrir el propósito eterno de Dios. Y en ese momento, alguien en la visión le dice a Juan cuando estaba llorando porque no había nadie que abriera ese libro. Le dice, no llores. ¿Qué le dice? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice el 6, y miré, dice Juan, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino ese cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es increíble, ¿verdad? Porque Juan nos está describiendo una escena, ¿no? Algo que él está viendo. Está viendo un libro sellado que nadie puede abrir. Él está llorando porque no aparece nadie digno de abrir ese libro. Uno de los ancianos de repente anuncia que el león de Judá ha vencido, que va a poder abrir esos 7 sellos. Juan mira y no ve un león. ¿Qué es lo que ve? Un cordero sacrificado, inmolado, pero vivo. O sea, el cordero, ese cordero sacrificado, ese cordero que llevaba las marcas del sacrificio, por eso dice inmolado, pero vivo, porque ¿cuántos sabéis que Jesús se inmoló? Jesús murió, pero está vivo. Amén. Entonces, ese cordero toma el libro de la mano derecha del Padre e inmediatamente los seres vivientes y los ancianos empiezan a adorarle y a proclamar que Él es digno, que el cordero es digno, el cordero que fue inmolado es digno, y empiezan a adorarle y a alabarle. Toda la creación termina adorando al que está sentado en el trono y al cordero. ¡Wow! O sea, Juan oye, y esto es lo impresionante, oye que el anciano le habla acerca de un león, pero ¿qué es lo que ve? Un cordero. Y es que Jesús no conquistó mediante la fuerza humana o un ejército militar. Él conquistó mediante el sacrificio de la cruz.
Su corona vino después de sus heridas. Su trono vino después de su altar, de su entrega, de su sacrificio. Y esa, escúchame bien esto, es muy importante. Esa es la senda de todo discípulo. Primero la cruz, después la corona. Primero el carácter del cordero y después la autoridad del león. Si no tenemos el carácter del cordero, jamás vamos a tener la autoridad del león. ¿Amén? Entonces vivimos en una cultura de extremos. El mundo está polarizado. Algunos creen que la verdadera fuerza consiste en imponerse, en dominar, en vencer a cualquier precio. Eso es acero, ¿verdad? Otros piensan que ser bueno, terciopelo, significa ser débil, ser una persona pasiva, dejarse pisotear, ser alguien vulnerable. Pero Jesús nos muestra un camino que es un camino superior. Él fue el cordero que se sacrificó por nosotros, se sacrificó por nuestros pecados y el león que derrotó al pecado y a Satanás y a la muerte. Entonces, yo quiero que veamos por un instante a Jesús como cordero, al Jesús de terciopelo. Jesús como cordero. Jesús como cordero nos muestra el poder que se entrega para salvar. Cuando pensamos en un rey, imaginamos fuerza, conquista, autoridad y poder. Cualidades similares quizá a las de un león, ¿verdad? Cuando pensamos en un cordero no pensamos eso, pensamos en mansedumbre, inocencia, en alguien que es vulnerable. Sin embargo, Dios escogió revelar a su Hijo como un cordero. Eso es algo que ninguna mente humana habría imaginado jamás. Los hombres esperaban un conquistador. El pueblo de Israel estaba esperando un conquistador montado en un caballo de guerra, pero Dios envió un cordero. Entonces la cruz nos enseña una verdad revolucionaria, y es que Jesús conquistó entregándose, venció muriendo y triunfó sacrificándose. Por eso Juan el Bautista, en el momento del bautismo, cuando ve a Jesús acercarse para ser bautizado, no dijo, he aquí el gran maestro, no dijo, he aquí el gran profeta, no dijo, he aquí el gran rey. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, antes de ser nuestro ejemplo, Jesús fue nuestro sustituto. Antes de ser nuestro rey, Él fue nuestro sacrificio. Antes de llevar una corona, Él fue clavado en una cruz. Entonces yo quiero que veamos cosas que Jesús hizo como cordero, cosas que Él conquistó como cordero. Número uno, Él cargó nuestro pecado. Cargó con nuestro pecado. Dice Isaías había profetizado siglos antes, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. O sea, Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Más adelante dice en el verso 7, como cordero fue llevado al matadero y fue gruñendo y protestando. No, ¿cómo fue? No abrió su boca. Observa algo importante, algo que tenemos que tener claro es que Jesús, escucha, muchas veces creemos que Jesús fue víctima del sistema religioso, que fue víctima del Imperio Romano, pero Jesús no fue víctima de las circunstancias. Él no murió porque los romanos fueran más fuertes que Él. Él no murió porque los líderes religiosos fueran más inteligentes que Él. Él no murió porque Satanás hubiera ganado. Él murió porque decidió entregarse voluntariamente. ¿Os acordáis la escena de cuando van a arrestarlo? Cuando van los soldados del sumo sacerdote a arrestar a Jesús. Y en ese momento Pedro quiere desenvainar la espada. Y bueno, antes de que Pedro desenvaine la espada, dice, ¿a quién venís buscando? Venimos buscando a Jesús. Y en un momento, con toda la cuadrilla, dice que una centena, 100 soldados delante de Jesús, se levanta y dice, yo soy. Y al decir yo soy, cayeron todos para atrás. Él podría hacer un chasquido de dedos y millones y millones de ángeles podrían haberlo rescatado. Él entregó su vida voluntariamente. No murió porque los romanos fueran más poderosos que Él. No murió porque el sistema religioso de ese momento, los fariseos, los saduceos y todo eso, eran más inteligentes que Él. No murió porque Satanás había vencido. Murió porque Él se entregó voluntariamente, porque sabía que entregándose iba a salvar nuestra vida. Aleluya. Él lo dice en Juan 10:18, dice, mi vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aleluya. O sea, el Cordero no fue arrastrado a la cruz. No, el Cordero caminó voluntariamente hacia ella. Algo que ilustra esta historia, algo que ilustra esto que estoy diciendo, es la historia de ese hombre que cayó en un pozo profundo, ¿no? Muchos
Al verlo en ese pozo profundo se acercaron a él y le dijeron, nene, tienes que esforzarte más, venga hombre, que tienes que salir de ahí. Otro se acercó y dijo, tenías que haber llevado cuidado, si mira que te has caído, que tenías que haber llevado cuidado. Otro empezó a decirle, mira, te voy a dar unos cursos de cómo salir de ahí. Pero ninguno de esos descendió al pozo para sacarlo. Finalmente llegó uno que bajó hasta donde estaba ese hombre, lo tomó en sus brazos y lo sacó del pozo. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Aleluya. Cuando estábamos ahí atrapados en el pozo del pecado, de la desesperanza, en el pozo sin salida, no vino simplemente a darnos consejos, es que no tienes que haberte caído ahí. No vino solamente a enseñarnos principios, mira, el principio es este. No, Él descendió hasta nuestra condición. Aleluya. Amén. Y nos salvó, nos tomó en sus brazos y nos sacó. Aleluya. Por lo menos es lo que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque la cruz no demuestra cuán malo es el hombre. Demuestra cuán grande es el amor de Dios por el hombre. Otra cosa que Jesús hizo como Cordero, nos reveló el corazón del Padre. ¿Sabes? Muchos tienen una imagen equivocada de Dios. Mucha gente imagina un Dios distante. El otro día hablaba con una persona, un Dios como que está enojado con el hombre, como deseando castigar al hombre. Muchos lo ven así porque lo ven a través de sus heridas, ¿verdad? A través de su como visión. Pero cuando tú ves a Jesús, ves al Padre. Dice Hebreos que Jesús es la imagen misma de la sustancia del Padre. Hebreos 1:3. Entonces, si yo quiero saber cómo es Dios, ¿a quién tengo que mirar? A Jesús. ¿Y dónde encuentras a Jesús? ¿Dónde? ¿Alguien trajo su Biblia? En los evangelios encontramos a Jesús. Así que si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Y cuando tú miras a Jesús, encuentras un cordero. Encuentras el carácter de Jesús, encuentras un cordero, encuentras a alguien que recibe a los pecadores, no que rechaza a los pecadores, alguien que abraza a los que son rechazados, no que los deja al margen, alguien que toca al enfermo, alguien que toca a los leprosos, alguien que perdona a los adúlteros, alguien que restaura a los fracasados, alguien que ama a aquellos que son indignos, terciopelo. ¡Aleluya! Amén. A.W. Tozer dice, escucha esto. Lo que viene a mi mente cuando pienso en Dios es lo más importante acerca de mí. O sea, lo que yo pienso de Dios es lo más importante acerca de mi vida. Es lo más importante. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y yo te pregunto, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves allá arriba en sus asuntos? Tú tienes que estar aquí en los tuyos. ¿Lo ves distante? ¿Lo ves frío? ¿Lo ves un Dios lejano? El Cordero vino para eso. Jesús vino para corregir nuestra visión de Dios, para que le veamos tal como es. La cruz grita a toda la humanidad, Dios no te ama porque Cristo murió. Dios no te ama porque Cristo murió. Cristo murió porque Dios te ama. Cosas que hizo Jesús como Cordero. Nos enseñó la verdadera mansedumbre. Vivimos en un mundo que confunde la mansedumbre con debilidad. Pero Jesús era el hombre más manso que ha existido jamás sobre la tierra y también el más poderoso al mismo tiempo. Él podía caminar sobre las aguas, Él podía sanar enfermos, Él podía hacer milagros, echar fuera demonios, calmar tormentas, resucitar muertos. Y aún así podía decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es ausencia de fuerza, es fuerza bajo control. ¿Habéis visto alguna vez un caballo salvaje? ¿Tiene fuerza? Uf. Pero un caballo domado tiene la misma fuerza, pero tiene la misma fuerza bien dirigida. Jesús tenía toda la autoridad del universo y nunca la utilizó para su propio beneficio. La debilidad es no tener poder, pero la mansedumbre es tener poder y decidir usarlo correctamente. A ver, tranquila. Dios nos ha dado 2 apéndices al final del brazo. Son maravillosas. ¿Habéis visto alguna vez en robótica algo que... La robótica lleva años intentando crear una mano. Es para agarrar las cosas. Ven aquí, Ginés.
Facu, ¿puedes venir? Porfa. Yo quiero que entiendas qué es la mansedumbre. ¿Habéis visto a Facu, no? ¿Cuál es tu altura? 1,90 y... 1,86, 1,86, no, tú mides más de 1,86. Bueno, 1,90, con zancos. Y este es Ginés, ¿no? ¿Qué es la mansedumbre? Ginés, pégale una paliza a Facu. ¿Tiene poder Facu? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, la mansedumbre es dejarse, incluso pegar por alguien que tiene menos fuerza, por amor a esa persona. Eso es mansedumbre, ¿verdad? La fuerza bajo control, ante la muestra quizás de ira o de rabia de alguien que es más débil. Eso fue lo que manifestó Jesús. Eso es mansedumbre. ¿Se entiende el ejemplo? Gracias, chicos. ¿Se entiende o no? Amén. He cogido al más pequeño, de edad, de los que estamos aquí, creo, y al hombre más fuerte, creo. Sí, hay uno más fuerte que Facu, lo podemos demostrar aquí, y quito un momento esto, echamos un pulso, a ver, ¿vale? Está Pablo ahí, que Pablo tiene más nervio que un filete barato, y a veces el nervio tiene más que la fuerza, ¿no? Pero entendemos lo que es mansedumbre, ¿verdad? O sea, la debilidad es no tener poder, pero la mansedumbre es tener poder y decidir usarlo de una forma correcta. Cosas que Jesús hizo como Cordero. También venció donde todos los demás fracasaron, venció donde todos fracasamos. Fíjate, Adán fracasó en un entorno perfecto. O sea, Adán fracasó en un jardín donde no había pecado. Y en cambio Jesús venció en un mundo caído. Israel fracasó en el desierto, Jesús triunfó en el desierto. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran temporales, por eso constantemente necesitaban matar un corderito, matar un animal para expiar los pecados, pero Jesús fue el sacrificio definitivo y perfecto por ti y por mí. Charles Spurgeon dijo, Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el suyo, aleluya. Qué intercambio más maravilloso, más extraordinario. Él tomó mi culpa y me dio su justicia. Él tomó mi condenación y me dio su aceptación. Él tomó mi muerte y me dio su vida. Amén. Aleluya. En la cruz Jesús fue tratado como nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Wow. Eso es algo que nos enseña Jesús como Cordero. También cosas que Jesús hizo como Cordero. Nos enseñó a responder al mal. ¿Cómo andamos de eso? Cuando alguien te mete el dedo en el ojo, ¿qué hace? Cuando alguien te insulta o cuando alguien sientes que te ha faltado el respeto, ¿cómo reaccionas? Cuando Jesús fue insultado, ¿qué hizo? ¿Insultó? No. Cuando fue acusado, ¿qué hizo? ¿Se defendió? Cuando fue golpeado, ¿amenazó? Pedro escribe en 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¡Wow! Y esto no significa pasividad, ¿eh? Significa confianza absoluta en la justicia perfecta del Padre. O sea, el Cordero sabía que la justicia final pertenece a Dios. Muchas veces queremos ganar todas las discusiones. ¿Hay alguien que quiera ganar todas las discusiones? Aparte de mi mujer. No, es broma. Pero muchas veces María, a ti también te pasa, ¿no? Roberto, veo que te sientes identificado. O sea, muchas veces queremos ganar las discusiones, queremos tener la última palabra, queremos demostrar que tenemos razón, queremos demostrar que sabemos más que nadie. Jesús nos muestra un camino que es superior a ese. Hay batallas que se ganan guardando silencio y orando. Escúchame, el laboratorio más espectacular para esto es el matrimonio o las relaciones. O sea, ¿cuántas batallas he ganado callándome? No te puedes imaginar. Mi mujer dice, ¿por qué no hablas? Digo, porque si hablo, mejor que me calle. Hay batallas que se ganan guardando silencio. Hay victorias que llegan cuando renunciamos a vengarnos. Hay victorias que vienen cuando somos mansos, cuando tenemos el poder quizá de aplastar a la otra persona con argumentos, pero decimos no, por amor a esta persona no la voy a aplastar, por amor a ella no la voy a ridiculizar. Y ahí es donde vence.
Hay triunfos que solamente obtiene quien deja el juicio en manos de Dios, quien le entrega la causa al Señor. ¿Por qué? Porque el orgullo exige tener la última palabra, pero la fe es muy distinta, porque la fe puede dejar la última palabra en manos de Dios. Ahora, entonces, ¿qué significa para nosotros que Jesús sea el Cordero? Significa que tú y yo podemos descansar en su sacrificio, que no tenemos que ganarnos su amor. No tengo que mendigar su amor. Él me ama, aleluya. La prueba indubitable de esto es que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Amén. No hace falta que hagamos más sacrificios. Hay un sacrificio hecho uno hecho para siempre, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces no tengo que comprar el perdón de Dios. Eso no quiere decir que vaya a vivir como yo quiera. Voy a vivir entendiendo la gracia de Dios, siendo deudor de esa gracia. Entonces, no tenemos que cargar eternamente con nuestra culpa. Todo fue puesto sobre Él. ¿Entiendes que Jesús fue el Cordero? Quiere decir que ya no tengo que ir arrastrando mi mediocridad, mi pecado. Ya no tengo que ir arrastrando mis heridas, las cosas que afean mi carácter. Todo eso fue puesto. Todo eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Entonces, cuando el enemigo quiera venir a recordarte tu pasado, señala en la cruz. Cuando tu corazón te quiera condenar, señálale la cruz a tu corazón. Dile, no. ¿Cómo que yo condenado? No. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Romanos 8:1. Amén. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda. Cuando dudes de su amor, mira la cruz. Porque allí, en la cruz, vas a ver al Cordero. Vas a ver el Cordero que llevó tu pecado, que pagó tu deuda, que abrió la puerta para que tú tengas ahora acceso al Padre, el Cordero que murió por ti. Y hay una verdad que nos prepara para la segunda parte del mensaje. Y es que el mismo Cordero que se dejó clavar en una cruz es el mismo león que un día reinará sobre todas las cosas. Porque en Cristo la mansedumbre nunca fue debilidad, sino que era el camino hacia la victoria. Amén. Por eso vamos a ver ahora a Jesús como león. Al Jesús de acero. Hemos visto a Jesús como cordero, vamos a ver a Jesús como león. Jesús como león, el poder que conquista y gobierna. Cuando Juan lloraba en Apocalipsis 5, porque nadie era digno de abrir el libro, uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá va a vencer. ¿Qué dice? Ha vencido. Mira que tienes al lado. ¡Ha vencido! Esta expresión no fue casualidad, no fue algo casual. Para los judíos el león representaba autoridad, realeza, dominio, victoria. Mientras el cordero nos habla de sacrificio, el león nos habla de conquista. Mientras el cordero nos habla de redención, el león nos habla de victoria. Muchos conocen a Jesús como Salvador. ¿Cuántos? Pero necesitamos conocerlo como Rey. No solamente necesitamos conocer a Jesús como Cordero, tenemos que tener una revelación de su reino, del Jesús Rey. Porque pasamos mucho de nuestro cristianismo viviendo Jesús Salvador y una vida cristiana que se escuda en la salvación y que vive muy para nosotros. Jesús me salvó. Ay, qué guay, que Jesús me salvó. Él murió por mí en la cruz. Ay, el corderito, qué bueno. Qué bien. Hoy sí, la verdad es que sí. ¿Ha visto lo que ha dicho el pastor hoy? Que ha tenido una visión que veía a Jesús derramando su sangre por nosotros y que dice que le besaba los pies como María. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá pudieras entender el peso que tiene eso. A veces no entendemos. No somos capaces de comprender. Y me hablo por mí mismo. No somos capaces de comprender lo que significa que Jesús murió y te salvó del infierno. No somos capaces de entender de dónde nos ha salvado Jesús. Si supiéramos de dónde nos ha salvado, si nos dejaran 45 segundos en el infierno, si pudiéramos experimentar el infierno por una milésima de segundo, estaríamos dando saltos de alegría porque Jesús nos salvó. No estaríamos aquí como un pamarote. Pues sí, la verdad es que aleluya. Cristianismo centrado en mí, en lo que yo siento, en que tengo calor, en que hace frío, en que me caen los chorros de sudor por la espalda, en que se acabe esto, por favor, que me tengo que ir a comer el pollo.
Jesús murió por ti. Y por mí. ¿Podemos entender eso? Si estuvieras colgado de una azotea, pendiente de una cuerda que se está cortando 15 pisos para abajo, colgado boca abajo, y alguien te salva, ¿qué haces? Entonces, tenemos un concepto, ay, superpower, happy power, Jesús me salvador. Pero cuidado, porque que no sea mi rey. No, mi reino. Rey yo de mi vida. Ya controlo yo. Tú sálvame que yo ya controlo. ¿Qué hizo Jesús como león? Venció a Satanás. Fijaos porque desde Génesis 3, que es la caída del hombre, el enemigo llevaba ventaja, ¿verdad? Engañó a Eva, engañó a Adán, provocó la caída del hombre, introdujo el pecado en el mundo. Durante siglos parecía que las tinieblas avanzaban y vencían. Hasta que llegó el Cordero, hasta que llegó el león, hasta que el león rugió en el Calvario, aleluya. Y ahí Satanás fue confundido, muy confundido. ¿Te imaginas a Satanás en ese momento en el Calvario? Ahí ocurrió algo que Satanás no esperaba, que jamás había imaginado. Aquello que parecía la derrota de Jesús fue el mayor evento de la historia, fue la mayor victoria de la historia. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados en la cruz del Calvario, despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. La cruz fue una emboscada de Dios para Satanás. Satanás se creía que sabía más que Dios, pero Dios tenía preparado una emboscada para él. Satanás vio a un hombre muriendo, estaba viendo a un hombre muriendo, pero lo que no sabía es que Dios estaba destruyendo su reino. El diablo celebró el viernes, tembló el sábado y fue derrotado el domingo. ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso tú y yo, Encarna, escucha, no peleamos para obtener la victoria, peleamos desde la victoria. ¿Entiendes? Es muy distinto. O sea, el partido hay que jugarlo, pero vamos a ganar. Es como si el Real Madrid se enfrenta contra el Águila, ¿no? Sabes que Madrid va a ganar, pero hay que jugar el partido. Entonces, nosotros con Cristo tenemos que enfrentar la batalla diaria, tenemos que jugar el partido, pero sabemos que tenemos la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, aleluya. Él nos ha dado la victoria, Él te ha dado la victoria en todas las áreas de tu vida. ¡Créelo! Amén. El diablo está derrotado. Entonces no peleamos para obtener la victoria, peleamos desde la victoria. No luchamos para vencer, luchamos porque Cristo ya venció. ¿Qué hizo Jesús como león? Venció a la muerte. Aleluya. ¿Sabes? La muerte es el gran enemigo de la humanidad. El otro día estaba viendo un documental muy interesante sobre Walt Disney. ¿Sabéis quién es? ¡Qué hombre! Un hombre totalmente... Mira, mucho de lo que él, el reflejo de su vida, con todo lo que... querer crear dibujos animados, crear cosas para niños, era porque estaba reflejando algo en su interior y era que no quería envejecer. No quería morir. No quería morir. ¿Quién quiere morir? Pero ni Walt Disney se pudo escapar de la muerte. Está crionizado, ¿no? Por ahí, ¿no? Como dicen que lo tienen congelado. Para ver si la ciencia avanza y lo pueden resucitar. Nadie puede escapar de la muerte. La muerte ha derrotado reyes, ha derrotado imperios, ha derrotado filósofos, ha derrotado a científicos. Pero un día la muerte encontró a alguien que no pudo retener. Y ese alguien es Jesús, porque Jesús entró en la tumba y 3 días después salió victorioso, porque no pudo ser retenido por Dios, por el diablo en el infierno, tuvo que vomitarlo. Y ahí el 3er día Jesús salió resplandeciente y la piedra voló, aleluya, y Jesús resucitó. Amén. Salió victorioso, la tumba recibió su cuerpo, pero no pudo retener al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? La piedra no fue removida para que Jesús saliera. ¿Sabes por qué fue removida la cruz? Para que nosotros pudiéramos ver que ella no estaba ahí dentro. Me gusta algo que dice Dwayne L. Moody. Y estas palabras quiero que las hagas tuyas y yo las hago mías. Algún día leerán que Josué Perón ha muerto.
No lo crean, ese día estaré más vivo que nunca. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá venció a la muerte. Cosas que Jesús hizo como león, reinar sobre todas las cosas. Muchos quieren a un Salvador, como he dicho antes, pero no quieren un rey. Nos gusta que nos perdone, pero nos cuesta que nos gobierne. ¿O no? ¿Me pasa a mí solo? Jesús no vino solamente a salvarnos, vino a reinar. Dice Filipenses 2, Dios también le saltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay días que necesitamos esta revelación constantemente, de que hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Rey. Porque hoy día, cuando tú te levantas en un día normal, ves cómo está la situación, cómo está la sociedad, los gobiernos cambian, las economías cambian constantemente, la cultura cambia, pero Cristo sigue sentado en el trono. Escúchame, Cristo sigue sentado en el trono. Su nombre es sobre todo nombre. No hay gobierno que esté por encima de Jesús. Jesús está por encima de todo gobierno. Ninguna noticia sorprende a Jesús, ninguna noticia sorprende al Rey, porque ninguna noticia está fuera de su mano, fuera de su soberanía. Cuando tú estás atravesando una crisis, Jesús sigue estando en el trono. Cuando tu familia está en crisis, Jesús sigue estando en el trono. Cuando tu ministerio o la iglesia está enfrentando oposición, Jesús sigue estando en el trono. Cuando las puertas parecen cerrarse en tu vida, Jesús sigue estando en el trono. Tienes que recordar algo muy importante. El trono no está vacío. Dile al que tienes al lado, tenemos rey. Amén. Ahora, quiero terminar aplicando todo esto a nuestro diario vivir, porque tenemos más o menos claro todo esto, ¿no? Jesús como cordero, Jesús como león. Qué bueno esto, ¿no? Si no tenemos el carácter del cordero, jamás tendremos la autoridad del león. Por eso quiero terminar aplicando, porque yo también quiero ser un hombre de acero y terciopelo. ¿Y tú? Quiero tener ese equilibrio que había en Jesús. Quiero ser de acero cuando haya que ser de acero con mi mujer, con mi familia, con la iglesia, con mis compañeros de trabajo, y de terciopelo cuando haya que ser de terciopelo. Quiero entregarme como un cordero y quiero vencer como un león. Quiero ser un hombre con mansedumbre y autoridad a la vez. Quiero ser revolucionario pero no rebelde. Es muy importante, porque el otro día estaba hablando con una persona que me habla mucho por redes sociales y que está empezando a conocer al Señor y quiere venir a visitarnos también, y me dice, wow, es que Jesús fue un rebelde. Digo, no. Jesús fue un revolucionario, pero no un rebelde. No es lo mismo. Él no se rebeló contra ningún sistema, él no se rebeló contra... Dijo, date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no se rebeló, él simplemente fue un revolucionario. Y hay una diferencia, es un matiz muy importante. Nosotros estamos llamados a ser revolucionarios, no rebeldes. Y eso es parte de tener esta naturaleza en nosotros, la naturaleza de Cristo. De tener terciopelo y acero, de tener el carácter del cordero y la autoridad del león. Entonces las preguntas que nos podemos hacer son, ¿esto es posible? A ver, cierra tus ojos, mira tu vida. Imposible. No, ¿es posible o no? Si es posible, ¿cómo puedo ser esa clase de hombre? ¿Cómo puedo ser un hombre, una mujer de acero y terciopelo? ¿Cómo puedo tener el carácter del cordero y la autoridad del león? Es posible que una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que en ti, si has recibido a Jesús, está la naturaleza de Cristo. Está ese carácter. Otra de las grandes conquistas de Jesús es que Él, entregándose como cordero y venciendo como león, ha hecho posible que ahora seamos uno con Él en el Espíritu. O sea, nosotros tenemos su naturaleza, tenemos la naturaleza de Cristo. Y esa es la parte transformadora de este mensaje. No solamente admiramos al cordero y al león, ahora Cristo vive en nosotros y ese carácter de cordero y esa autoridad de león se puede manifestar en nosotros. ¿Lo crees? Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Segunda de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, la meta del Evangelio no es solamente llevarnos al cielo, es formar a Cristo en nosotros, que cada vez más se vea el carácter de Cristo, que cada vez más se vea el carácter del Cordero y la autoridad del León en nosotros.
Ahora, esto plantea un problema porque muchos quieren la autoridad del león. ¿Cuántos quieren rugir? Algunos están deseando rugirle a su mujer, ¿eh? Otros están deseando rugirle a sus hijos. Porque somos muy leones, ¿verdad? Somos muy leones. Muchos queremos esa autoridad, pero rechazamos la humildad del cordero. No queremos ser mansos como el cordero. Otros quizás pasa al contrario, ¿no? Abrazan la mansedumbre del cordero, pero carecen del valor del león, ¿no? Y son así, ¿no? Un poquito de estos que... un huevo sin sal. Un padre que pasa de sus hijos, que está en su casa y pasa de su mujer, que no se... Bienaventurados los pacificadores, dice la bienaventuranza, ¿verdad, Jesús? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, y si yo te voy a hacer una pregunta, vamos a interactuar un poco, estoy terminando, tranquilo, solamente me queda una hora. Si yo te digo pacificador, ¿qué te viene a la mente? ¿Alguien que qué? Que apacigua, ¿no? Que pone Alguien la que paz. apacigua. Pone- Dialoga, más. ¡Vamos! Que lleva la paz, reposo a otro más. Venga, no tengáis miedo. Un pacificador, para vosotros, ¿qué es un pacificador? Alguien que tiene la capacidad de mantener la paz. O sea, alguien que es capaz de mantener la paz, ¿vale? El que evita las confrontaciones. Interesante. Interesante el concepto que tenemos de las bienaventuranzas, ¿no? El otro día estaba con una persona que amo mucho, estábamos hablando y estábamos en broma, ¿no? La familia, y empezamos a tirarnos puya a la familia, ¿no? De esto que empezamos a reírnos. Tú eres... Y claro, y ahí mis hijos empiezan a discutir. Y entonces salta esta persona y dice, uy, uno de mis versículos favoritos es el de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pacificadores. Y me quedo mirando. Digo, o sea, ¿y qué estás haciendo tú para que haya paz? Porque el concepto que tenemos de pacificadores es decir, paz, ¿no? Como decía el anuncio, paz y amor. Y el plus para el salón, ¿no? Y no hago nada, ¿verdad? Ahora, ¿creéis que Jesús quiso decir eso? Porque mira lo que dice, serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! O sea, un pacificador no es alguien que busca guerra. No es un pendenciero que va, que les pelea, tío. No, por supuesto que no. Pero un pacificador es alguien que no se conforma con el status quo, que no se conforma con ver almas que van directamente al infierno. Un pacificador es aquel que está buscando de una forma activa que las personas que no conocen a Jesús se pongan en paz con Cristo. ¿Me entiendes? Y eso necesita acción. Eso no es, paz aquí en el sofá, el aire acondicionado puesto, el Madrid o el Barça. No. Eso no es paz. O sea, que un pacificador es alguien que busca la paz de una forma activa. ¿Entendemos, no? No sé por qué me he ido por aquí. Pero por ahí sigo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces queremos autoridad, ¿no? Del león, pero rechazamos la humildad del cordero. Y la madurez espiritual consiste en reflejar ambos aspectos del carácter de Cristo. No podemos ser gente pasiva. Entonces voy a aplicar esto. Es importante tener claro que no se trata de elegir entre terciopelo y acero, entre cordero y león. Se trata de saber cuándo necesitamos actuar de una manera o de la otra. He visto muchas veces a gente intentando hacer esto en la carne. Y esto es muy difícil, muy complicado. Esto tiene que ser el Espíritu Santo. Esto sin estar conectado, dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Esto tiene que estar conectado. ¿Cómo estoy conectado? Abriendo mi Biblia todos los días, buscando su presencia, teniendo una relación personal e íntima con Él. Hablamos hace un poquito la semana, hace que no tenemos que ser ni de las multitudes, ni de solamente los que creen, tenemos que ser discípulos y tenemos que ser íntimos de Él. Amén. Entonces, hemos visto hasta ahora que Jesús es cordero y es león. Como cordero se entregó, perdonó, sirvió, soportó y amó. Como león venció, confrontó, defendió, anunció la verdad y venció. Y si Cristo vive en nosotros, entonces su carácter debe comenzar a reflejarse en nuestra vida.
Pero aquí está el desafío. ¿Cómo conseguimos tener corazón de cordero sin convertirnos en personas débiles? ¿Y cómo conseguimos tener corazón de león sin convertirnos en personas duras o ásperas? Entonces necesitamos terciopelo y acero. Terciopelo para tratar a las personas. Hola. Acero para mantener nuestras convicciones. Terciopelo en nuestras relaciones. Acero frente al pecado. Terciopelo para servir. Acero para permanecer firmes. Porque la madurez espiritual no consiste en ser siempre cordero ni en ser siempre león. Consiste en parecerse a Cristo. ¿En qué podemos aplicar esto? En nuestro matrimonio. Hola. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Sonia, agarra la mano de tu marido. Ruth, cariño, escucha esto. Tenemos que ser cordero para amar. En nuestro matrimonio tenemos que ser cordero para amar, pero también tenemos que ser león para proteger el pacto. El matrimonio necesita las dos cosas. Necesita terciopelo porque convivimos con una persona imperfecta, sobre todo Ruth. Convivimos con una persona que tiene heridas, que tiene días malos, que a veces tiene frustración, que a veces tiene debilidades. Pero también, por eso necesitamos ser corderos, comprensión. Necesitamos también acero, porque el matrimonio también necesita compromiso, necesita fidelidad, necesita protección, necesita determinación. Entonces, como cordero en mi matrimonio, yo tengo que escuchar a mi esposa antes de responder. Escuchar. Tengo que pedir perdón, aunque considere que tengo razón. Escúchame, ¿tú sabes cómo sanaría tu matrimonio el hecho de que tú te anticiparas a pedir perdón? Sé el primero que pide perdón, aunque creas que tiene la razón. No utilices jamás la debilidad de tu esposa como un arma o de tu esposo. Aprende a ceder. Sirve sin llevar la contabilidad de quién hace más. Es que yo, mira, es que tú, es que yo. No, sirve. Protege la dignidad de tu esposo, de tu esposa. Incluso cuando no estás de acuerdo. No ridiculices a tu esposa nunca en público. Tu esposa es tu reina. Tu esposo es la cabeza de tu hogar. Dignifica a tu esposo. Es horrible. Una vez, hace poco estábamos tomando con un matrimonio que no es cristiano, tranquilo, ni es de la iglesia. Pero está ahí y habla con un despotismo de su mujer y la ridiculiza. Y yo digo, qué vergonzoso eso. Protege la dignidad de tu esposa. Cultiva el jardín. Llévala a cenar. Haces cosas juntos, romper la monotonía. Como el otro día, ¿quién estaba aquí el otro día y me dice que es su aniversario? Y estaba aquí en la obra. Casi lo mato. ¿Qué haces tú aquí en la obra el día de tu aniversario? Te dejó. Que no te dejó, que eso no se trata de te dejó. Claro que te deja. Pero no es eso, Juan. Ah, vale, amén, amén. Pero es que tenía que haberte dedicado a las 24 horas. Pues, que sepas que hacía mucho calor, ¿eh? El aire a tope. Tú verás. Bueno, fuiste tú, ¿no? Y como león en mi matrimonio, ¿qué hago? Defiendo mi matrimonio con uñas y dientes. Cuando el enemigo quiere venir a traer algo a mi matrimonio, a traer quizás pensamientos de condenación a mi esposa o alguna cosa, yo me levanto como un león. Defiendo mi matrimonio. No permito que terceras personas ocupen el lugar que solamente le corresponde a mi esposa. No dejo ni que se siente una mujer en el asiento del coche, en la derecha. No, hermano, pastor, ¿me puedes llevar? Sí, móntate detrás, soy un taxi. Pongo límites. Defiendo mi matrimonio. Soy firme frente a cualquier amenaza contra nuestra relación. Lucho por mi matrimonio cuando lo más difícil quizás es abandonar, ¿verdad? Sigo luchando. Y alguien que me enseñó a luchar por mi matrimonio, ¿sabéis quién es? Mi esposa. Porque cuando más perdido estaba, ella luchó como una campeona. Ella fue una leona. ¡Aleluya! Entonces, hay algo que debemos entender en esta área de nuestra vida. El amor no solamente necesita ternura, que sí, mucha, además. Necesita determinación. Hay matrimonios que necesitan más terciopelo, pero también hay matrimonios que necesitan recuperar el acero. Necesitan decir, vamos a luchar por esto en el nombre de Jesús. El terciopelo mantiene el corazón suavecito, pero el acero mantiene firme nuestro compromiso. ¿Amén? Otra área, con nuestros hijos. Cordero y león con los hijos. Ay, ay, ay.
Cordero para formar a nuestros hijos y león para corregir. Carácter para formar a nuestros hijos y autoridad para corregir. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos. A veces creemos que tenemos que ser padres perfectos, ¿no? No necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Necesitan amor, seguridad, dirección y también necesitan límites. Y el cordero nos enseña a acercarnos a ellos con ternura y el león nos enseña a ejercer autoridad. Y la autoridad empieza desde bien pequeños. A veces veo que el bebé de 4 días gobierna la casa, tú. No, pastor, es que hoy no me voy a la iglesia porque ha corrido un vientecito del no sé qué y el niño le puede dar un aire. Yo digo, amén, amén. Hijo, amén. Hay ¿qué es lo que el otro día me llamó, me voló la cabeza? Que ahora compran para... No sé, yo digo, Señor, si mi hijo se comían las piedras y aquí están, no pasa nada. No, es que hay que esterilizar, no sé qué, no sé qué. ¡Oh! ¡No! Tanto tonteo, tú. Idolatramos a los hijos. Los hijos tienen que criarse con amor, con afecto, con seguridad, con identidad. Pero tienen que crecer. No, es que... sí, lo de los cascos esos que le ponen. El otro día, digo, que va escuchando música y dice, no, es para que no le moleste la alabanza. Digo, la alabanza, quítale eso, hombre, que oiga la alabanza. Que se acostumbre a la alabanza. María, Robert, tomad nota para cuando tengáis hijos. Amén. Y tú también, Aarón. Como te vea apareces con tu mujer, con los cascos para que no oiga la alabanza, pero si está viniendo a la reunión con el crío aquí en la barriga, ya escucha la alabanza desde el vientre. Está acostumbrado. No, lo de la alabanza no va a ser un problema para tu hijo, ¿no? Entonces, con nuestra relación, estoy de broma, ¿eh? No sé si alguien le ha comprado unos auriculares de esos al crío, a ver si ahora me va a decir, pastor, madre mía, ¿no? Pero, como cordero, en mi relación con mis hijos, yo tengo que aprender a escuchar a mis hijos. Aprender a escuchar preguntas. ¿Sabes? Mucho del hombre que soy yo ahora es de las preguntas y los desafíos en los que me han metido mis hijos. Porque ¿sabes qué? El vecino de al lado se puede tragar tu fe. Oh, qué cristiano más bueno. Pero tu hijo, ¡ay, tu hijo! Tu hijo te ve todos los días. Y ves si eres un ejemplo. Y ves si lo que predica es verdad en tu vida. Y te hacen preguntas impresionantes. ¿A cuántos os han hecho preguntas a vuestros hijos? Tú tienes que escuchar atentamente sus preguntas. Tienes que empatizar con sus luchas, porque van teniendo luchas conforme van creciendo. Y tienes que empatizar. No puede ser alguien que se separe de ellos, que levante muros, que diga, pero ¿qué me dices? Estás luchando con eso, hijo, pero eso, ¿cómo se...? No, empatiza. ¿O es que tú no fuiste joven? Como padre yo tengo que darles amor, tengo que darles mi afecto. Amén. Tengo que afirmar su identidad, tengo que decirles, te amo, te amo. Dile a tu hijo, te amo, hijo, te amo. ¿Cuántas veces le dices te amo a tu hijo? Reconoce cuando te equivocas con ellos. Yo me crié en una cultura, mi abuelo decía, llegaba y te daba un guantazo, ¡pum! Y dice, pero si yo no he sido. Ha sido, mi hermano, ¡pum! Le daba otro al otro. Dice, tú eso te lo quedas para la próxima. En vez de decir, perdona, hijo, que me he equivocado. No, es que yo nunca me equivoco. El padre nunca se equivoca. Ese era el lema de mi abuelo. Al padre no se le falta el respeto, el padre nunca se equivoca. Pues sí se equivoca, claro que nos equivocamos. Reconozcamos con nuestros hijos cuando nos equivocamos. Tenemos que estar disponibles para ellos cuando nos necesitan, cuando quieren hablar. Amén. Todo eso es cordero. Y como león pongo límites en mi casa. Como león corrijo, con amor pero con autoridad. Con amor digo no cuando es necesario. Con amor no negocio los principios que están establecidos por la palabra de Dios. Con amor, como león protejo lo que entra en el corazón y en la mente de mis hijos. Les enseño responsabilidad y soy un ejemplo para ellos. Y eso es lo que debemos hacer. Amar a un hijo no significa permitirle todo. La ausencia de límites no es amor. Muchas veces es comodidad. Un padre
que nunca corrige a sus hijos puede ser que esté evitando la incomodidad. En lugar de ayudar a sus hijos. Nuestros hijos necesitan sentir el calor de nuestro abrazo y la seguridad de nuestros límites. Amén. Entonces, no eduques solamente para que tus hijos estén contentos contigo, educa para que puedan caminar correctamente cuando no estén delante tuyo. En nuestras relaciones, con nuestros amigos, otra área. Cordero para cuidar a las personas, león para establecer límites. Aquí necesitamos muchísimo equilibrio. Una de las cosas que más nos afectan son las relaciones con las personas que supuestamente son nuestros amigos. ¿Sabes? Jesús era cercano a las personas, pero nunca permitió que las personas determinaran su identidad. Escucha esto. Jesús amaba a todos, pero no agradaba a todos. Entonces yo como cordero tengo que ser paciente con mis amigos, tengo que escuchar a mis amigos, tengo que perdonar, tengo que dar segundas oportunidades, tengo que celebrar los éxitos de mis amigos, no competir con ellos, no devolver mal por mal, pero como león también tengo que saber decir que no. No permitir que relaciones tóxicas destruyan mi propósito. Es que como soy su amigo y te arrastra. No participar en conversaciones que están constantemente criticando y que no edifican. No traiciono mis convicciones para conservar una amistad. Sé poner límites también. Cuidado, porque dentro de nosotros como familia en Cristo tenemos que saber poner límites. Tú puedes ser muy amigo de una persona, pero tienes que poner límites. A las 9 vete a tu casa, tío. ¿Entendéis lo que digo? Porque un hogar que tiene hijos y que tiene un matrimonio necesita su espacio. Tú no puedes estar metido en la casa de una persona 24 horas, por muy amigo que sea. Necesitan su espacio. Eso estás poniendo en riesgo la salud de tu matrimonio. Tu marido necesita abrazarte y lo que tenga que hacerte. ¿Y está la amiga ahí al lado todo el rato? ¿O el amigo? No, fuera. Yo lo he hecho. Yo cuando llega una hora digo, nena, vamos a acostarnos que estos quieren irse. Hay una diferencia entre amar a una persona y permitir que una persona tenga acceso ilimitado a tu vida. ¿Entendéis, no? Entonces el cordero me enseña a no herir a las personas, el león me enseña a no permitir que las personas me destruyan. Jesús nos enseña a amar sin perder nuestra identidad. En nuestro ministerio, cordero para pastorear, león para permanecer. Uy, ya lo creo. Esta combinación es fundamental. Si vas a servir a personas necesitas corazón de cordero. ¿Por qué? Porque las personas llegan heridas, algunas llegan rotas, algunas fallarán, algunas te decepcionarán, algunas te harán daño, algunas pasarán de ti. Entonces necesitamos aprender a pastorear sin endurecernos. Ruth, cariño. Y esto cuesta. Porque a veces me sale el león. ¿Y dónde os mandaba todo? Cuando me encuentro aquí solo con un hombre toda la semana en la obra y pienso, ¿dónde estará la gente? ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará la gente? Donde quiera que esté. ¿No? Sí, yo sé que estamos trabajando. Algunos. Como cordero tenemos que servir. Escuchamos, restauramos, tenemos paciencia, damos oportunidades, celebramos los procesos. Pero también necesitamos acero. Como león defendemos la verdad, mantenemos la visión, no negociamos nuestros valores, seguimos adelante aunque haya oposición, no abandonamos el llamado por una temporada difícil, ¿verdad? Entonces el pastor necesita terciopelo en las manos para levantar al herido, pero también acero en las rodillas para permanecer delante de la presencia de Dios, clamando cuando llegan las tormentas. Y es que servir a Dios no siempre es cómodo. Hay días en los que tienes que abrazar, y hay días en los que tienes que permanecer firme. Ambas cosas son parte. En la iglesia, como familia, cordero para crear familia, león para cuidar la verdad. La iglesia necesita ser un lugar donde las personas puedan encontrar gracia. Pero también necesita ser un lugar donde la verdad sea respetada. Entonces, como cordero tenemos que recibir a las personas nuevas, integrar a los que llegan, cuidar a los que son más débiles, no juzgar rápidamente, restaurar al que cae, celebrar juntos. Y como león debemos defender la doctrina que sana, proteger la unidad, no permitamos la división jamás, que la división eche raíces entre nosotros, confrontar lo que destruye la iglesia y guardar la misión que Dios nos ha entregado. Porque una iglesia sin ternura
se convierte en un tribunal. Pero una iglesia sin verdad también se puede convertir en un lugar donde todo vale. Entonces la iglesia necesita puertas de terciopelo para recibir al pecador y columnas de acero para sostener la verdad. Jesús nunca sacrificó la verdad para demostrar nada, pero tampoco utilizó la verdad como una excusa para dejar de amar. Dos cosas en las que tenemos que ser león frente al pecado. Aquí toca ser león. Hay áreas donde no necesitas negociar. Hay momentos en los que debemos dejar de acariciar aquello que Dios ha mandado que destruyamos. Y una de las cosas que Dios quiere que destruyamos en nuestra vida es el pecado. Entonces, frente al pecado no negociamos, frente al pecado no justificamos, no normalizamos, no jugamos con el pecado. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y aquí necesitamos hacerlo. Si sabes que algo te está destruyendo, no necesitas aprender a convivir con eso. Necesitas romper con eso. Lo que acaricias hoy puede convertirse en aquello que te domine mañana. Amén. Entonces, frente al pecado tenemos que ser como un león, firme. Tenemos que cortar, alejarnos, resistir, buscar ayuda, confesar, rendir cuentas. Amén. Lucha como un león. Pero hay algo importante. No necesitas ser león contra las personas que están en pecado. Cuidado con esto. Somos león contra el pecado y cordero con el pecador. Eso es evangelio. Amén. En la protección de nuestra familia, ahí hemos hablado, hay que ser león. Nos tenemos que preguntar, ¿qué está entrando en mi casa? ¿Qué estamos permitiendo que nuestros hijos consuman? Ayer, por ejemplo, Ruth y yo habíamos empezado en la tarde, quisimos descansar un ratito, empezamos a ver una serie y cuando llevábamos 2 capítulos le dije, cariño, esta serie quiero quitarla. Quiero quitarla, no me gusta lo que estamos permitiendo a entrar a la casa. Y enseguida la cortamos y ella dijo, tienes razón, fuera esto. Era aparentemente muy bonita, muy tal, pero tenía una carga sexual demasiado fuerte y tengo hijos adolescentes, yo tengo que cuidar eso. Entonces, tenemos que saber qué estamos permitiendo que nuestros hijos consuman, qué conversaciones se están normalizando en nuestro hogar, qué palabras, qué forma de hablarnos, qué valores se están formando la manera de pensar de nuestros hijos, qué influencia o qué están viendo en redes sociales constantemente mis hijos, qué amistades están modelando las decisiones de mis hijos, con quién andan, con quién van. ¿Qué estamos tolerando espiritualmente en nuestro hogar? Ahí tenemos que rugir. No con violencia, no con un control enfermizo sobre nuestros hijos, no metiéndole miedos a nuestros hijos, pero sí con responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que amas, lo proteges. ¿Cuántos aman su familia? Amén. Tienes que proteger tu familia. Si amamos nuestra familia, no podemos ser indiferentes a lo que está intentando destruir nuestra familia. Amén. Así que como cordero abrazamos a la familia, pero como león nos levantamos para defenderla. Quiero terminar con el trabajo. ¿Todos tienen trabajo? Sí, Miguel acaba de decir que sí, ¿no? Que tiene trabajo. Y mucho. Cordero en el trato con nuestros compañeros, pero león con nuestros principios. El lugar del trabajo, el lugar donde trabajamos, es el lugar donde más horas pasamos quizá al día. Es uno de los escenarios donde más se necesita esta combinación. Debemos ser personas agradables, pero no debemos ser personas manipulables. Entonces, como cordero, yo tengo que tratar con respeto a todo el mundo, tengo que ayudar, no tengo que ser egoísta, tengo que ser generoso, tengo que saber trabajar en equipo, no ser agresivo, tratar bien incluso a las personas que no nos tratan bien. ¡Uy! Pero como león tienes que ser íntegro. Como león no participo de las conversaciones que no edifican, no soy corrupto, no participo en chistes verdes, no miento para conseguir beneficios, no sacrifico mis valores para ascender, digo la verdad siempre, trabajo con excelencia. ¿Os acordáis de Daniel? Daniel vivió en un sistema que no compartía las convicciones y valores de Daniel, pero Daniel no necesitó abandonar Babilonia para dejar de parecerse a Babilonia. Entonces tú no necesitas abandonar tu lugar de trabajo. Entonces, pastor, es que tengo que dejar ese trabajo porque claro, no puedo ser cristiana con tanta presión, o cristiano. No. No necesitas abandonar tu lugar de trabajo para mantener tus principios. Necesitas llevar tus principios a tu lugar de trabajo. Es muy distinto. Que cuando alguien piensa en ti, en tu empresa, pueda decir, pues este hombre no piensa o esta mujer no piensa como nosotros, pero es una persona de la que nos podemos fiar. Eso también es predicar a Cristo. Amén. Y por último, león y cordero en la predicación del Evangelio. Cordero para acercarnos a las personas y león para anunciar el Evangelio. Y aquí necesitamos ambas cosas. Necesitamos el corazón del cordero para amar a las personas, pero necesitamos el coraje del león para no quedarnos callados, para abrir la boca. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Hay personas que tenemos cerca de nosotros que nunca van a entrar en la iglesia.
Nunca, voluntariamente nunca van a venir a la iglesia, pero sí pueden entrar en tu casa, sí pueden entrar en una conversación contigo. Puede que nunca escuchen un sermón como tú estás escuchando hoy, pero pueden escuchar tu historia, tu testimonio. Puede que nunca abran la Biblia, pero pueden leerla en tu vida. Entonces, como cordero, tenemos que acercarnos, tenemos que empatizar, tenemos que escuchar, tenemos que servir, amar, mostrar compasión, construir puentes con la gente. A veces levantamos muros porque queremos tener la razón. No, levantemos puentes, hagamos puentes. Y como león, hablemos, anunciemos, testifiquemos, declaremos que Jesús salva, que Jesús viene pronto. No escondamos nuestra fe, no nos avergoncemos. Amén. Hechos 4:20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que les pasaba a los primeros discípulos. Cuando los encarcelaban y los metían a la cárcel y salían y empezaban a predicar. Y dicen, ¿pero qué hacéis? Si acabamos de meter a la cárcel porque estáis predicando. Y dice, ya, pero es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es rugir. Amén. Y no significa pegarle gritos a la gente. Significa no callar aquello que Cristo ha hecho en nosotros. Predicamos como leones, pero tratamos a las personas como corderos. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. No sé si dice aleluya por el mensaje o por qué he terminado. Yo creo que por ambas cosas, ¿no? Aleluya. ¿Puedes apagar la luz esta? Amén. ¿Sabes? Jesús nunca dejó de ser cordero, pero tampoco jamás dejó de ser león. Cuando perdonó a Pedro fue cordero, cuando expulsó a los cambistas y a los mercaderes del templo que estaban ahí haciendo negocio en el templo fue león. Cuando lavó los pies de sus discípulos fue cordero. Cuando venció a la muerte fue león. Cuando cargó la cruz fue cordero. Cuando se sentó en el trono fue león. Entonces tenemos que tener corazón de cordero para amar, pero coraje de león para obedecer. Tenemos que tener mansedumbre para servir, pero valentía para permanecer en el servicio, para permanecer firmes en nuestra posición. Humildad para perdonar, pero también autoridad para resistir el mal. Una iglesia que solo es cordero termina siendo débil y llena de niños, una guardería. Pero una iglesia que solo es león termina siendo dura y vacía. Entonces tenemos que ser una iglesia que refleja a Cristo. Una iglesia tierna con las personas y feroz contra el pecado. Humilde ante Dios, pero valiente ante el mundo, que a veces pasa al revés. ¿Te has dado cuenta que a veces le rugimos al Señor? ¿Por qué? Y luego a las personas nos achantamos con las personas, ¿no? Pero tenemos que ser una iglesia de rodillas ante Dios. Eso es cordero, pero fuertes ante el mundo, amén, como leones. Porque de rodillas somos más altos y más fuertes, por eso nos llamamos a los pies del Rey. Esa fue la vida de Jesús, esa debe ser nuestra vida también. El rugido del cordero no fue un grito de violencia, fue un grito de victoria. Rugió cuando venció la tentación en el desierto, rugió cuando perdonó en la cruz, rugió cuando dijo consumado es, rugió cuando salió de la tumba, rugió cuando se sentó a la diestra del Padre. Y sabes, hoy sigue rugiendo cada vez que una vida es transformada por el poder del Evangelio. Y ese mismo Cristo vive en ti y en mí. Amén. Por eso debes tener corazón de cordero para amar, servir y perdonar, pero también coraje de león para obedecer, para caminar en santidad, para resistir el mal, para permanecer firmes hasta el final, porque el rugido del cordero todavía se escucha y Dios quiere que su eco resuene a través de nuestras vidas. Quiero terminar con esta frase. El rugido del cordero nos enseña a vivir con la mansedumbre para amar y la valentía para permanecer firmes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que podamos ser cordero, Señor, y león. Aleluya. Que nuestro carácter sea el del cordero, Señor, para tener la autoridad del león. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.